Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Yo te pido perdón en esta preciosa hora por mi vida y por aquellos que han pecado. Te pido que nos aceptes como olor fragante y que esta pequeña oración llegue hasta tu trono celestial. Pedimos, Señor, por dirección. Yo te pido en esta hora que calles toda palabra de hombre que quisiese salir de mi boca, sino que sea tu Santo Espíritu el que enseñe hoy a tu congregación, el que ministre, el que levanta, el que exhorta, el que redarguya, Señor Dios. Te pedimos en esta hora que nos hagas más parecernos a ti, Señor Dios. Queremos alcanzar ese blanco perfecto que eres tú, Padre, y proseguir a la meta, aún a pesar de las tribulaciones, Señor Dios, sabiendo que tenemos un Dios poderoso que nos escucha en los cielos, que eres tú, Padre. Sabiendo que tienes cuidado de nosotros, hoy oramos y clamamos a ti, Padre. Sabiendo que tú has cubierto toda necesidad de nuestras almas, de nuestras vidas físicas, Señor. Yo te pido porque aumentes nuestra fe, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les decía que me pude percatar de muchas cosas. Me pude percatar, amado de Dios, que la gente está dispuesta a dar. Pero ciertamente la falta de liderazgo, amado de Dios, ha sido un problema en muchas congregaciones. Necesitamos tener una meta y necesitamos saber llegar a esa meta. Pero primero debemos de entender que al que agradamos es a Dios y no a nosotros mismos. Que debemos de tener una fe sincera en nuestro Señor. Porque es tan sencillo desviarnos de la palabra del Señor. Aquí nos desviamos porque dice alguien aquí en México: si no trabajo, no como. En los Estados Unidos es al revés: si no trabajo, no tengo más. Pero de todas formas va a lo mismo. Queremos tener. La Escritura narra que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón no solamente puede estar en las finanzas, puede estar en un familiar, puede estar en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, puede estar en un trabajo, puede estar en un billete de lotería, puede estar en muchísimas cosas, amados de Dios. Hay gente que tiene fe en diferentes cosas, no necesariamente en Dios, pero tienen fe para ponerla sobre de ese objeto o sobre de esa persona. Los jóvenes les tienen más fe a sus amigos que a sus padres. Los padres les tienen más fe al trabajo que a Dios. Hay un error, amado de Dios, en nuestras enseñanzas. Debemos de enseñar primero la palabra de Dios en nuestras casas y todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Los padres que tienen hijas, yo creo que quieren un marido excelente para sus esposas. E igualmente los que tienen varones quieren una esposa excelente para sus hijas. Pero esto no se basa a través de experiencias. Se basa a través de la fe en Cristo Jesús. Dice el libro de los Hebreos, en su capítulo 11, en su verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra del Señor para todos. ¿Cuántos tenemos fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Pero quiero decirte que esa fe se hace pequeña. En los Estados Unidos hubo un pastor que nos hizo favor de regalarnos un grano de mostaza, amados de Dios. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? Yo no lo conocía hasta ese momento. Sé que es pequeño, la palabra de Dios lo describe pequeña la semilla de mostaza, pero cuando la tuve en mis manos, amado Dios, la traigo en mi cartera, es una semilla tan pequeña, es una semilla tan microscópica, que uno simplemente con soplar vuela por el aire. Pero también hacía reflexión a mi vida y decía: ¿no hay esa fe en nosotros?
Porque comparada con mi cuerpo, es una insignificancia. No llega ni al 1% de mi cuerpo o del tamaño de mi cuerpo. Es una partícula tan pequeña comparada con un ser humano, comparada con un pequeño, comparada con un niño, comparada con un bebé. Y no hay esa fe. La Escritura dice: hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Ciertamente estamos en los tiempos finales. Ciertamente estamos en el tiempo en que los corazones de muchos se enfriarían. La fe de muchos, ¿qué? Se enfriaría. Y dice que es debido a la maldad que hay en el mundo. Eso provocaría que la fe de muchos se enfriaría. Pero lo que trato en esta mañana y lo que Dios quiere en esta mañana es que tu fe no se enfríe. Que tu fe no se enfríe. Porque podemos ver demasiadas cosas a nuestro alrededor. Hay demasiada opulencia en el país vecino. Hay demasiada carestía en este país. ¿Pero qué acaso Dios los bendijo más a ellos que a nosotros? No. Porque la fe y el Dios es el mismo. Pero debemos de entender que el Señor nos bendice en medio de nuestra fe. Dice la Escritura en el verso 1 del capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. No sé qué estés esperando en esta preciosa hora. Pastor, es que yo quiero que cambie mi hijo. Pastor, es que yo quiero que cambie mi hija. Pastor, es que yo quiero que cambie mi esposo. Pastor, es que yo quiero que cambie fulanito, sutanito, mi situación, así y otra situación. Eso es lo que tú esperas. Pero dice que es la convicción de lo que no se ve. Yo quiero que cambie mi esposa, quiero que cambie mi esposo. Yo no sé cómo ha de cambiar, pero lo que sí sé es que el Señor lo va a hacer. En medio de la oración habrá bendición. Porque ¿cómo podemos exponerle a un Dios que no vemos nuestras situaciones si no es a través de la oración, de cómo nos enseñó nuestro Dios? Ahora no hay respuesta inmediata. Debemos de seguir manteniendo nuestra fe. Hay veces que debemos de orar y orar. Y pareciera que se vuelve monótono, pareciera que se vuelve lo mismo, pareciera que no pasa nada, pareciera que no llegamos a ningún lado. Pero nuestra fe no debe de decaer, sino lo que debemos de hacer es seguir creyendo que hay un Dios y que cumple y que es galardonador de aquellos que lo buscan. Nuestro Dios puede cumplir nuestras necesidades al instante, al momento. Pero quiero decirte que si Dios nos sacara a todos de la pobreza el día de hoy, amado de Dios, el próximo domingo ya no habría nadie aquí. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque las iglesias en los Estados Unidos son pequeñas, no son grandes como... Algunas son grandes como las que pasan en la televisión, pero la mayoría son de 15 a 20 miembros, nada más. Nada más. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la opulencia hace que no vayas. Donde hay más necesidad se busca más del Señor. Dice la Escritura que donde abundó más el pecado, sobreabundó más la gracia. En lo que es Latinoamérica, amados de Dios, las iglesias son grandes. Pero uno diría, pero yo quisiera ser bendecido también económicamente. Claro que Dios te puede bendecir económicamente, pero ¿de qué nos sirve si perdiésemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve si nuestros hijos se fueran por el mal camino? Quiero decirte que la Escritura nos enseña absolutamente todo. Y lo primero que nos enseña es a tener fe. Cuando Adán y Eva salieron expulsados del huerto del Edén, lo que les enseñaron a sus hijos fue a ofrendar, a dar ofrendas a Dios. Y les enseñaron a Caín y a Abel cómo hacerlo, entregar lo mejor que ellos tenían. Pero es por fe que damos ofrendas a un Dios que no vemos. Es por fe que venimos a este lugar, aunque no hemos visto a Dios, pero lo hemos visto en medio de nuestras necesidades y hemos sabido, y hoy sabemos que el Espíritu Santo mora en aquellos que han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero ¿cómo no perder la fe
en estos tiempos donde no alcanza la economía? ¿Cómo no perder la fe cuando mi trabajo no me está produciendo? ¿Cómo no perder la fe cuando estoy perdiendo mi casa? ¿Cómo no perder la fe cuando mis hijos no sé qué están haciendo? ¿Cómo no perder la fe en esos momentos? Amado de Dios, si creemos que tenemos un Dios grande y que puede hacer las cosas, no pierdas tu fe, porque Él las hará tarde o temprano, en su momento, no en nuestro momento. Ahora, los métodos del Señor no son nuestros métodos. Alguna vez alguien me dijo: pastor, necesito que ore por mi hijo. Yo lo he visto predicar y necesito que ore por mi hijo. Claro que sí, hermano. Y me empieza a dar su testimonio de qué es lo que hace su hijo. No, es que mi hijo usa drogas, él hace lo malo, no quiere salir de la casa, ya tiene 28 años y no sale de su cuarto, no quiere hacer absolutamente nada, no trabaja, no esto, no el otro, no aquello, todo negativo, amados de Dios. Y me decía, esta persona me decía: pero pastor, yo no puedo correrlo de mi casa porque es mi hijo, etcétera, etcétera. Y me empezaba a dar sus razonamientos. Y le dije: ya párese ahí, ya deténgase ahí. Le voy a decir algo: cuando usted va al doctor, usted no le dice al doctor qué quiere que le recete. Usted no le puede decir al doctor: es que doctor, yo no quiero que me opere aunque tenga apendicitis, porque me va a doler, mejor deme unas pastillas. Usted no puede decirle al doctor: ¿sabe qué, doctor? Usted no me ampute mi pierna aunque esté gangrenada, porque yo prefiero que usted nada más me dé unos chochitos. Y le dije: ¿sabe qué? Lo que necesita primeramente es arrepentirse delante del Señor, porque usted no ha enseñado bien a su hijo a enfrentar la vida, que hay un mundo afuera. Y eso no ha sido que Dios lo haya abandonado, es que usted ha perdido su comunicación como padre y ha perdido su autoridad como padre, porque por creer que darle todo ha pensado que lo ha bendecido y en vez de eso lo ha echado a perder. Necesita enseñarle lo que es el trabajo, necesita enseñarle lo que es enfrentarse al mundo, que en el mundo no hay televisión con cable, que en el mundo no te ponen en la cama, que en el mundo no hay papel en el baño, que en el mundo hay otras cosas. Tiene que enseñar a su hijo a ser hombre y no a depender de usted. Y le digo: ¿y el Señor ya se lo ha dicho? Y me dijo: sí, hermano, usted nada más viene a confirmar lo que el Señor me ha dicho. Entonces no haga caso omiso de lo que Dios habla a su vida, porque nuestra fe puede variar por nuestros sentimientos. Porque nosotros creemos o tenemos una situación o tenemos una creencia de cómo deberían de ser las cosas. Yo creo que Dios debería de hacer las cosas así. Yo creo que Dios debería hacer las cosas así. Pero realmente el que tiene la última palabra es Dios de cómo hacer las cosas. El que tiene la última palabra es Dios de cómo hace las cosas. Él es el que quita y Él es el que pone. Dice la escritura en el libro de Éxodo, cuando platicaba con Moisés: yo soy el que hago al ciego, dice el Señor, yo soy el que hago al cojo, por mi voluntad. No te tengo que estar explicando por qué lo hago o por qué no lo hago. La gente se pregunta: ¿por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite aquello? ¿Sabes qué? Lo permite porque es Dios y porque así lo quiere, porque así lo decide y porque Él es soberano. Entonces, ¿Él ha permitido cosas en mi vida? Ciertamente sí, hermano. Ciertamente sí. Te voy a decir por qué. Dice el libro de los Hebreos en su capítulo 10, en un capítulo anterior, si abren su Biblia, capítulo 10, en el verso 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene ¿qué? Grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis ¿qué? La promesa. Vuelvo a leer: porque os es necesaria la paciencia,
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Porque aún un poquito, dice el verso 37, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué? No agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Estas cartas son hermosas, porque nos es necesaria la paciencia. Podría preguntar que cuántos tienen paciencia, pero tenemos paciencia a la mejor. ¿Cuántos tienen paciencia, amados de Dios? ¿Cuántos son pacientes? Gloria a Dios, mi hermana Gamboa la conozco, que sí, mi hermana es paciencia, tiene paciencia. Yo soy una persona que tiene paciencia, mi hermano. Dice que nos es necesaria la paciencia. En medio de tu tribulación, ¿cómo vas a tener paciencia? ¿Cómo vas a estar tranquilo en medio de la tribulación? Si tú no estás tranquilo en medio de tu tribulación, no puedes ver claramente la salida que Dios ya te puso enfrente. ¿Sabes por qué? Porque estarás buscando en otro lado donde no está Cristo. Porque muchos se desvían de la fe hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque no esperan en el Señor. Porque no esperan en Dios. Y andan de iglesia en iglesia buscando que se les haga el milagro. Te voy a decir algo. El Espíritu Santo está aquí y Él va a hacer la obra en ti. Pero tienes que esperar en Dios. Tienes que esperar en el Señor. No es porque aquella persona esté más ungida. Quiero decirte, amado de Dios, que todos dice la Escritura, que todos hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, y es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que moraba en Pedro, que moraba en Jesús, está en ti el día de hoy. El problema, amados de Dios, es que no tenemos confianza en que puede hacer las cosas. No tenemos confianza en que puede cambiar a nuestros hijos. Llegamos a un punto en que ya decimos, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, Señor, ¿sabes qué? Ya intenté todo. Entonces es cuando el Señor te dice, pues por ahí hubiéramos empezado, por tu rendición, por dejarme las cosas a mí. Si empezamos por dejarle las cosas al Señor, lo que necesitas se va a hacer más rápido. Pero si creemos que podemos atacar por un lado, que podemos hacer una estrategia por el otro lado, en tus fuerzas, no vas a llegar a ningún lado y vas a estar perdiendo tu tiempo. Cada ofrenda que presentamos a Dios, sea económica, sea física, sea lo que nosotros hacemos en casa, si no agrada al Señor, es pérdida de tiempo para nosotros. Dice la Escritura que cada ofrenda que presentamos delante de Dios es pasada por el fuego de Dios. Y dice que si prevalece, recibimos bendición, pero que si es quemada, la pérdida es para nosotros. Y quiero decirte que algo que se ha perdido hoy en día y que ya no regresa es el tiempo. El tiempo no regresa, el tiempo no perdona y el tiempo sigue caminando. Hemos luchado con las mismas cosas ya por varios años, pero es por nuestra carnalidad. Es por la carnalidad que aún está en nosotros. Es porque no dejamos fluir al Espíritu Santo. Porque decimos, yo tengo este método, yo lo hago así y siempre lo he hecho así y me voy a morir así. Hermano, ¿cómo podemos decir que creemos o que tenemos fe en un Dios que no vemos, si no estamos dispuestos a dejarle las cosas? Si no estamos dispuestos a verdaderamente entregarle a nuestros hijos, si no estamos verdaderamente dispuestos a entregarnos nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que podemos no tener absolutamente nada, pero aún así podemos dar. O podemos tenerlo absolutamente todo, pero aún así recibir. Una de las cosas que el Señor me bendijo de aquel lado del río Bravo, amados de Dios,
fue el poder asesorar a varios pastores, pero también que me asesoraran a mí. Si yo me pongo en el plan de que yo soy el que bendigo, que yo soy el que doy, que yo soy el que tengo todo, amado de Dios, yo ya perdí la brújula. Yo ya habré perdido todo. Porque todos los días se aprende. Todos los días se recibe algo del Señor para nuestras vidas. Puede ser a través de un niño, puede ser a través de la persona que menos te imaginas. Tú puedes ser bendecido incluso por la persona que tú odiabas. Porque Dios todo lo puede. No sabemos de quién vamos a recibir la bendición. Pero si nuestra fe no está bien cimentada en Cristo Jesús, vamos a decir, cuando esa persona que a lo mejor tú no le tienes tanto aprecio, te dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo. En tu orgullo tú dirás, ¿sabes qué? No, ahorita no necesito. Prefiero que venga todo el ejército del otro lado. Nuestro orgullo no permite tener fe. El orgullo del hombre quita toda comunicación con Dios. Porque cuando yo me siento orgulloso y yo digo, ¿sabes qué? Yo hago las cosas, ahorita no voy a la iglesia porque no quiero. Es más, ni me siento bien. Y empiezas a manotear y a gritar. Hermano, eso no viene de Dios. Eso viene de tu carnalidad. ¿Y sí qué, hermano? Así soy. Yo no pierdo mi bendición porque yo estoy aquí. Pero tú pierdes tus bendiciones. Tú pierdes tus bendiciones por darle más prioridad a otras cosas. ¿Cuánto tiempo estamos en la congregación, hermanos? Aquí. Alguien dígame, porque el pastor Alfredo sí es de horario. ¿Cuánto tiempo estamos aquí en la congregación? Alguien que me diga fuerte, que sepa cuánto tiempo estamos aquí. Mi hermano Miguel, 1 hora. Pero regularmente son ¿qué? 2 horas. ¿Y tenemos cuántos días a la semana? Tenemos 7 días a la semana para estar 1 o 2 horas en la casa de Dios. ¿Se les hace justo? Ay, hermano, pero es que usted sabe de dónde vengo. Me encontré gente por allá que iba de más lejos de todos los que vienen, hermanos. Me encontré un hermano que iba de 1:30 a la congregación y era diácono en la iglesia. ¿Y vieras con qué amor servía? Y la iglesia es chiquitita, hermano, un puñito de gente, puñito de gente. Me acuerdo que en mi primera predicación, hermanos, había como 6 gentes en la congregación. El pastor estaba desesperado y me decía, es que perdóneme, pastor, porque no vino más gente, perdóneme que salieron de vacaciones. Le digo, ¿yo por qué te tengo que perdonar si la gente no quiere venir? Tú estás aquí, tú recibes bendición, ¿cuál es el problema? Alégrate de que Dios está aquí, no te afanes por nada. Y gracias a Dios esta congregación la estuvimos apoyando a otras congregaciones y están empezando a crecer. Empezaron a crecer grandemente y llegaron más gente. No por nosotros, hermanos, ¿sabes por qué? Porque debes de tener fe en Cristo Jesús. No es el número de gente, sino es los que temen a Dios. La fe no solamente está aquí en la congregación. Tú debes de tener fe en el Señor todos los días de tu vida, todos los días que caminas. Las 2 horas que estás aquí, tienes fe para venir, pero tienes que ejercerla allá afuera. Porque hay más gente que necesita del Señor. Hay más gente que necesita de Dios. Hay una decisión importante para aquellos que no conocen al Señor en esta hora. Dice la Escritura en el verso 6 del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a Dios, tiene que creer que le hay. No solamente tiene que creer, decir es que hay un Dios. No solamente tiene que decir es que yo creo en algo divino. Tiene que entender que Él es el Dios. Él es el único Dios. Tiene que entender que Él es el que lo salvó, que es el que murió en la cruz del Calvario por Él para salvarlo. Tiene que entender que Él es al que le debe de rendir su vida. No solamente es una creencia mística o supersticiosa
o agnóstica de alguien más, que hay un poder superior. Tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso, que Él es el que nos da la vida todos los días y que hace hasta lo imposible por bendecirnos, pero no nos va a bendecir más allá de lo que queramos ser bendecidos nosotros. Esto, la palabra de Dios, aplica para todos nosotros. Hay un dicho aquí en México: poco dinero, poco trabajo. Poca bendición, poca fe, poca bendición. Poca oración, poca bendición. ¿Por qué nos es más fácil desviarnos con cualquier cosa? Porque nuestro corazón no está en el Señor. Decía que nosotros queremos lo mejor para nuestra familia, queremos lo mejor para nuestros hijos. Hermanos, yo a mis hijos les tengo que enseñar a trabajar, así como mi padre me enseñó el comercio. Si algo nos enseñó, fue a vender. Donde quiera que nos paramos, sabemos vender, sabemos ofrecer, sabemos ofrecer cualquier producto que nos den a vender. Ese es el oficio que Él nos enseñó. Yo a mis hijos les tendré que enseñar ese oficio, más la bendición de la palabra de Dios, así como yo también soy pastor, porque mi padre es pastor. Tendré que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo, pero tengo que hacer de mis hijos unos hombres. Tengo que hacer de mis hijos unos hombres respetuosos para con sus mujeres, que Dios les provea. Tengo que hacer de mis hijos unos hombres que amen a Dios antes que otra cosa. Que si mi hijo me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar y quiero servir al Señor, quiero convertirme en pastor, quiero convertirme en misionero. Hijo, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. No decir, primero acabas la carrera y después sirves a Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hay tiempo. Porque no hay tiempo. Porque dice la Escritura: y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Cristo viene, mis amados hermanos. ¿Y dónde nos va a encontrar? Si no viene en nuestro tiempo, hermano, habremos vivido para Cristo. Pero si viene en nuestro tiempo, ¿dónde nos encontrará? A los jovencitos se les tiene que enseñar a ser hombres de trabajo, hombres que respeten a su nación, hombres que amen a Dios, hombres que amen a sus mujeres. ¿Por qué tenemos el mayor índice de divorcios, el segundo índice de divorcios en México? De cada tres matrimonios, 2 se disuelven en México. De cada 3 matrimonios, 2 se disuelven en los primeros 3 años. En los Estados Unidos, de cada 5 matrimonios, 4 se disuelven en los primeros 3 años. Por eso ellos nos ganan en la estadística. Pero en México seguimos esos pasos. ¿Y sabes por qué es? Porque el pueblo del Señor se está durmiendo. A las jovencitas, ¿qué se les tiene que enseñar? Hija, tú acaba tu carrera. Hija, tú haz lo que tú tienes que hacer. Hermano, a cualquiera de los varones que yo les pregunte aquí, no le va a importar si su esposa es profesionista, no le va a importar si su esposa tiene todos los títulos. El marido va a querer, ¿sabes qué? Una tortilla caliente para comer. ¿Qué dice la Escritura? Mujeres, enseñen a las jovencitas a amar a sus maridos, a ser mujeres ¿de dónde? De su casa. Y al varón, que ame a su mujer, que la trate cual vaso frágil y que se someta a Cristo, y que la mujer esté sometida al varón. Esa es la enseñanza bíblica, no hay otra. Pero ahora nos encontramos con matriarcado, nos encontramos con que ahora la mujer es más que el hombre. Hermano, hermana, no pienses que yo soy machista, ni muchísimo menos. Simplemente hay un orden en el Señor. Vemos a la mujer gritándole al marido, pero es porque no ha habido enseñanza
en los matrimonios, no ha habido enseñanza para los hijos. Se engloba tanto el trabajo que la fe en Cristo Jesús se cree que estas enseñanzas ya pasaron. Se cree que estas enseñanzas no están vigentes. Pero a la verdad, la palabra de Dios está más que presente en este día. Y debe de estar presente en tu vida, joven, jovencita, adulto, que me escuches en esta hora. Porque somos cristianos, pero ¿qué parte de la Biblia nos gusta? ¿Qué parte de la Escritura no nos gusta? La Escritura es completa. Y cuando golpea directamente a nuestro corazón, no debemos de molestarnos con el autor del libro. Debemos de verificar nuestra vida, si estamos viviendo una vida en santidad para nuestro Dios. Porque sin santidad, nadie verá a Dios. No puedo cumplir una parte de la Escritura y creer que voy a ver a Dios si estoy descumpliendo toda la demás. No es que se balancea con que yo hago esto, pero dejo de hacer aquello, pero hago aquello y dejo. Eso no es cierto. Sería tanto como que entráramos al cielo por obras. Y eso no es cierto. Entramos por la fe en Cristo Jesús. Pero la fe sin obras, dice Santiago, es muerta. No es que tú busques hacer las obras, es algo natural que sale ya de ti. No es algo que tú digas, es que yo voy a ayudar a ese ancianito a cruzar la calle. Es porque Dios puso en tu corazón el ayudarlo. Es porque Dios puso en tu corazón el bendecir a alguien más. Pero no es para vanagloria propia, sino es para el servicio de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si venimos a la congregación y no creemos que hay un Dios, ¿de qué nos sirve venir? Si venimos a la congregación a regañadientes, ¿de qué sirve venir? Nuestro corazón debe de estar dispuesto a la palabra del Señor. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque los fariseos que vivieron en el tiempo de Jesús escucharon las mismas palabras del Dios Todopoderoso, Jesús. Y por la dureza de su corazón, no les importó que Dios les estuviera hablando. No les importó que Jesús mismo les hablara. Y a los pastores nos dijo, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco que somos nosotros? Por eso cuando nosotros nos desanimamos como pastores, rápidamente viene el alivio del Señor, que Él es el que tiene cuidado de nosotros y que la obra no es en vano, sino que la obra es para el Señor. De la misma manera, tu trabajo secular, no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, te estoy diciendo que en tu trabajo hagas más para el Señor. Te estoy diciendo que hables más para el Señor y te dejes de preocupar más por lo que no tienes. Te dejes de preocupar por eso y empieces a ocuparte en los asuntos del Señor. ¿Es difícil seguir al Señor? Sí, sí es difícil porque estamos en el mundo. Pero quiero decirte que no es imposible porque Dios nos dejó el Espíritu Santo. Dios dejó el Espíritu Santo para aquellos que le siguen, para aquellos que quieren vivir para Él. No es sencillo. ¿Por qué? Porque el seguir a Cristo equivale a dejar todo aquello, que me gusta. A lo mejor un domingo de fútbol para los varones. A lo mejor un domingo de ir con la familia porque es clásico. Pero te estoy diciendo, son 2 horas. 2 horas a la semana. ¿Qué son 2 horas comparadas con toda tu semana? Es absolutamente nada. Pero eso equivaldría a que le estamos dando al Señor nada. ¿Sí me entiendes el punto que estoy dando? Eso quiere decir que debemos de procurar más la voluntad de Dios que nuestra propia voluntad. ¿Cuántos quieren que se les revele la voluntad de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos están buscando una revelación del Señor? Levante la mano. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué crees? Aquí la tengo, hermano. Aquí tengo la mayor revelación de Dios al mundo. Pero el problema es que no la tenemos y no la hemos recibido porque no abrimos este libro. Buscamos demasiadas revelaciones y buscamos, Señor, háblame, Señor, dime qué debo de hacer. Si el Señor ya lo dejó escrito todo. Es como cuando venimos y le decimos, pastor, ¿en qué pasaje viene eso de Jesús lloró?
¿En qué pasaje viene eso de las 7 bestias, pastor? Y obviamente pues el pastor tiene que saber, pues es el pastor. Pero quiero decirte que el estudio de la palabra de Dios nos atañe a todos nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no sé cómo han de llegar las bendiciones a mi vida, pero le decía a mi esposa cuando yo llegué: vas a ver que Dios va a proveer. Vas a ver que Dios va a proveer. ¿Qué pasa cuando tenemos tribulaciones? Lloramos, nos afligimos, pero Dios sigue siendo bueno en medio de esa tribulación. Dios sigue siendo Dios en medio de esa tribulación. Quiero decirte, para culminar, que Dios te pide cosas tan sencillas, pero nosotros las hacemos tan difíciles. A los muchachos de repente llegan con gorras, llegan con su pantalón por acá, llegan con las playeras hasta acá. Y uno como adulto o como persona mayor le diría: oye, ¿sabes qué? Vístete bien. ¿Es algo ofensivo o es algo difícil? ¿Para cuántos es algo difícil cambiarse de ropa? ¿Para todos? Quiero decirte que Dios nos pide cosas tan sencillas, pero que nosotros nos rebelamos en eso tan sencillo porque no entendemos la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cómo fue la conversión de Pedro? La conversión de Pedro vino cuando Jesús le dijo: saca tu bote, vamos a pescar de día. Y Pedro: es que no hay peces, es que ahorita no se puede pescar. Pedro le dice: no se puede, pero lo voy a sacar nada más porque tú dices. Me imagino un Pedro así de: tú predicas bonito, pero yo soy pescador. Porque aquí tenemos un dicho: zapatero a tus zapatos. Pedro le estaba diciendo eso al Señor Jesús: tú predicas muy bien, pero yo sé de peces, yo sé de pescar y sé a qué hora se pesca. Toda la noche estuvimos y no se pescó, pero nada más porque tú dices, lo voy a sacar. Y cuando estuvieron ahí en el lago, y el Señor, que le dijo a Pedro: echa tus redes. ¿Y qué pasó? Se llenaron de peces. ¿Qué le pidió a Pedro? ¿Que llenara la red de peces? Le pidió lo más sencillo: Pedro, tú echa las redes, yo me encargo de llenarla de peces. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Da 7 vueltas a la ciudad, a Jericó, y en la última vuelta grita con todas tus fuerzas y yo tiro las murallas. Amado de Dios, el Señor hoy te pide cosas muy sencillas para que veas su gloria. Cosas tan pequeñas que has rehusado hacer por años. El Señor solamente te dice: tú echa las redes, que yo las lleno de bendiciones. Pero hermanos, no seamos de los que decimos: es que Señor, ¿no estás viendo que ahorita no es el tiempo de bendición? ¿No estás viendo que no es el tiempo de que me llegue el bono? ¿No estás viendo, Señor, que no es el tiempo en que cambie mi marido? Es que tiene que cambiar por medio de un proceso así durísimo, Señor. ¿Qué tal si el Señor lo quiere cambiar al momento? Solamente tú da ese paso de fe. El Señor solamente le dijo a Pedro: ven. Y Pedro caminó sobre de las aguas. Hermano, ¿qué estás esperando para tener fe en Dios? ¿Qué estás esperando para depositar verdaderamente tu fe en Dios? Cuando el Señor puede hacer la obra perfecta en tu vida y no tienes que estar buscando ni de aquí ni de allá, y no tienes que estar haciendo esto ni el otro. Tienes que tener la fe necesaria, nada más.
Señor, yo doy este paso de fe en ti, Padre. Yo no sé cómo han de venir las bendiciones, yo no sé cómo ha de ser la situación, pero tú sí lo sabes. Pero camino en tu voluntad. ¿Te es tan difícil? El Señor solamente les dijo: alcen sus manos, y cayó maná del cielo. Hermano, ¿es tan difícil alzar tus manos? ¿Es tan difícil venir a la congregación? ¿Es tan difícil hablarle a alguien? ¿Es tan difícil cambiar tu vida? Porque el Señor es el que hace el cambio. Pedro predicó, abrió su boca y 3,000 se convirtieron. ¿Crees que no se puedan convertir 3,000 por ti? Digo, porque el mismo espíritu que estaba en Pedro está en ti. Pero nos hacemos una pregunta lógica, pero la misma fe no. Deja fluir tu fe. Cuando tengas problemas, ya no le hables al pastor, háblale a Dios. Confía en el Señor. Pablo decía: 3 veces he orado a Dios. ¿Qué clase de fe tenía para decir: sé que 3 veces me he comunicado con el Señor? ¿Tenemos esa clase de fe que sabemos cuando Dios nos escucha? ¿Tenemos esa misma clase de fe que sabemos cuando Dios nos responde o cuando Dios nos dice que no? Le compartí a mi hermano Frevel la semana pasada que una palabra está retumbando mucho en mi mente. De cuando Pedro pasaba por el templo de la Hermosa y el cojo se acercó pidiéndole limosna y le dijo Pedro, al instante, no dejó que pasara tiempo, al momento se levantó esa persona que era coja de nacimiento y entró al templo saltando y bailando y dando gracias al Señor. Pero ¿sabes qué es lo que retumbaba en mi cabeza, en mi corazón? Cuando Pedro dijo: lo que tengo, te lo doy. No tengo dinero para darte, pero sí tengo un milagro para ti. Sí tengo tu sanidad para ti. Ahora la pregunta obligada es esta: ¿qué tienes tú para dar a los demás? ¿Puedes decir como Pedro? Lo que tengo, te lo doy. ¿O nos hace falta fe? Si nos hace falta fe, vamos a orar.